Bien, en esta noche vamos a ver un poco los objetivos que tenemos de la sesión. Vamos a comprender la importancia de declarar la integridad y también la zona intangible, analizar la importancia de una adecuada zonificación, conocer cuáles son las políticas del plan de manejo turístico y el plan de manejo del patrimonio cultural, identificar los objetivos del plan de manejo turístico y vamos a reflexionar sobre eh, la importancia que tenemos de seguir los principios y las políticas rectoras de un plan de manejo. Vamos a dar algunas precisiones conceptuales, porque el tema del plan de manejo se va a basar en las políticas de desarrollo sostenibles. Ya habíamos tratado en sesiones anteriores acerca de lo que es el desarrollo sostenible, cómo lo define, por ejemplo, las Naciones Unidas. Es aquel uso o es aquel desarrollo que se genera eh, con un adecuado control y gestión de los recursos naturales y culturales y económicos que existen en una determinada región. Básicamente es satisfacer nuestras necesidades hoy en día sin perjudicar o impactar negativamente en la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Es pensar en las siguientes generaciones. El turismo sostenible, por su parte, es satisfacer, por un lado, las necesidades del turista, del visitante, pero también de las comunidades que los reciben, al mismo tiempo que se promueve las políticas de protección, salvaguarda de estos recursos, entendiendo pues que estos recursos no son renovables. En ese sentido, las prácticas turísticas se basan en estos tres pilares: la rentabilidad económica, el enfoque sociocultural y la conservación ambiental. Es decir, que cada práctica que realicemos debe tener inmersa estos enfoques. No puede haber uno por encima de otro. Ahora, ¿qué es un recurso turístico? Ya habíamos hablado, habíamos dicho que existen recursos arqueológicos, pero también existen recursos arqueológicos turísticos. Y cuando hablamos de un recurso turístico son pues estos elementos que poseen un valor, tanto cultural como natural, y que reflejan pues un aspecto de nuestra sociedad, un aspecto de nuestro entorno, y en ese sentido no todo recurso turístico es a priori, digamos, un recurso que pueda ser exhibido al público. Y en eso se basa un poco el tema del plan de manejo. No todo sitio arqueológico amerita un plan de manejo. Ahora bien, cuando ya hablamos de un atractivo turístico, obviamente está imbuido en el tema el concepto del recurso turístico, al que le asignamos ya eh, algunas instalaciones, equipamientos que permiten el desarrollo de la actividad humana. Es en parte el uso social que se le da al monumento. Ya cuando le empezamos a dar un uso, un valor, podemos hablar de que se convierte en un atractivo turístico. En cambio, un producto turístico constituye la oferta que se tiene con respecto a un determinado atractivo turístico. Están los elementos tangibles, intangibles, es decir, hablamos de la cultura material, inmaterial, la comida, los hospedajes, aspectos como tradiciones, el folclore, todo está inmerso en un solo concepto que es el producto, que es el reflejo de una comunidad que recibe a un turista. Y obviamente hay una serie de infraestructura e instalaciones turísticas que están asociadas a estos elementos y que permiten pues satisfacer las necesidades y también las expectativas del visitante. Y ahora sí, ya entrando de lleno al tema que nos compete en esta noche, vamos a hablar un poco de la declaración de integridad. Y quizás para muchos sea algo nuevo el tema de la integridad, o muchos pueden asociar la integridad quizás a un compromiso que asume el turismo en hacer una adecuada gestión responsable
poniendo al patrimonio primero antes que que al turista. Pero no, la declaración de integridad y la zona de integridad intangible son conceptos asociados al patrimonio mundial. Están dentro de las directrices para identificar el patrimonio mundial. Y la integridad no es un concepto solo, sino que se asocia también al concepto de la autenticidad. Ambos, junto con el tema de la puesta en valor y la gestión y la protección del patrimonio, son los elementos que van a poder definir a un bien cultural que tiene un valor universal excepcional. Y en eso quiero centrarme. Las propuestas de plan de manejo son viables en los casos cuando nos referimos a un bien arqueológico de valor universal excepcional. En el Perú, un poco inspirados en las directrices de la UNESCO, existen 3 tipos o categorías de sitios o monumentos arqueológicos o patrimonio cultural en general, ¿no? Tenemos el significativo, ¿no? Que es uno de los eslabones más bajo en lo que se refiere al patrimonio cultural, porque en eso se va a evaluar diversas categorías, ¿no? Como lo estético, lo histórico, lo monumental, lo social, lo urbano. Cada uno de estos elementos se integran en una tabla para determinar el valor de un bien inmueble, hasta finalmente llegar a la categoría de los bienes patrimoniales excepcionales. Y son precisamente estos bienes excepcionales que tienen un interés para toda la humanidad, que conocemos como valor universal excepcional, y que están en las condiciones de ser nombrados en la lista o ser inscritos en la lista del patrimonio mundial por la UNESCO. Y en ese sentido es que se genera pues estos planes de manejo para asegurar una adecuada gestión de estos recursos, no por un periodo corto, sino por periodos de hasta 30 años e indefinidamente, ¿no? Pero los planes de manejo se van constantemente renovando. Entonces, en ese sentido, la integridad tiene que ver con un concepto unitario, y también tiene que ver con el tamaño de un monumento. En la declaración de autenticidad, en cambio, tiene sus lineamientos en el documento de Nara, en donde se establecieron algunos criterios para la validación de lo que es la autenticidad, definir qué es original, definir qué es genuino, y esto, si queremos ampliar quizás un poco más la información, les recomiendo poder revisar el documento de Nara. Ahora, la autenticidad en un bien cultural se evalúa tanto el conocimiento que se tiene sobre este bien, su comprensión, los significados originales que tuvieron en su época de creación, como los significados que tienen en la actualidad, cómo las personas perciben este bien cultural. Y dentro de esto se considera una gran variedad de tributos: la forma, el diseño, las tradiciones, las técnicas, el espíritu detrás de este patrimonio cultural. En lo que se refiere a integridad, se refiere pues a un carácter unitario del bien, es decir, a si está completo, si está íntegro, si está en un estado también original, y se utiliza mucho en la gestión del patrimonio cultural y natural, porque recordemos que la lista del patrimonio mundial involucra tanto el patrimonio arqueológico, el patrimonio natural y el patrimonio mixto, tanto arqueológico, cultural como natural. Y la integridad, pues, es ese estado de plenitud que tiene el patrimonio cultural. Por ejemplo, nosotros no podríamos poner en valor una estructura que la mitad se encuentra dentro de una poligonal de un sitio arqueológico, la otra mitad no está incluida, pero sabemos que es parte del mismo ente. Entonces, para poder considerar que un bien es apto para ingresar a la lista del patrimonio mundial, es necesario pues que cuente con esta declaración de integridad. Es evaluar si el bien posee todos los elementos necesarios, si su tamaño es adecuado para representar la característica única y excepcional que lo define como patrimonio mundial, si ha sufrido impactos negativos a través de su historia y qué elementos está haciendo para
amortiguar estos impactos negativos. Otro concepto que podríamos agregar también es la declaración de valoración cultural. Se encuentra en muchos planes maestros y de manejo del patrimonio cultural. Y se refiere pues a la identificación de los valores que una sociedad asigna a ciertos elementos. Puede ser un valor histórico, arquitectónico, religioso o cualquier aspecto que forme parte de la sociedad humana. Ahora bien, la zona intangible, de manera general, es un área que está protegida por ley y donde el uso, la actividad humana está restringida a ciertas normas, a ciertas reglas que regulan el acceso, el disfrute y el aprovechamiento de estos recursos. ¿Bien? La designación obviamente se hace bajo un acto resolutivo y implica limitar ciertas actividades y a veces afecta formas y uso de vidas de algunos grupos sociales. Pero el objetivo supremo de declarar un área intangible pues es conservar y preservar dicha área a largo plazo y para el disfrute de las siguientes generaciones y al mismo tiempo para un adecuado desarrollo y ordenamiento. Recordemos que hay muchas áreas que las personas tienden a habitar con el peligro de que muchas veces sufran inundaciones y las viviendas sean destruidas. Entonces hay muchas zonas que son declaradas intangibles, no solo en el ambiente, en el entorno ambiental, natural o cultural, sino en muchos diversos aspectos de la vida humana. Pero en la Ley General del Patrimonio Cultural, en el artículo 6, claramente establece que todos los bienes que son integrantes, es decir, aquellos que han sido declarados bajo resolución o aquellos que cuentan protección provisional, tienen la condición de intangible. Entonces, básicamente es no touch, no tocar. Lo cual no sucede con los bienes del periodo posterior al colonial, perdón, al prehispánico. Una ley anterior a la ley del patrimonio, la ley 27721, es la ley que declara de interés nacional el inventario, catastro, investigación, conservación, protección y difusión de sitios y zonas arqueológicas. En su artículo 2 declara intangibles e inalienables los monumentos arqueológicos prehispánicos, y si algunos han visitado algunos sitios arqueológicos, van a poder identificar en los paneles de señalización el término monumento arqueológico intangible. En el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado hace poco, el Decreto Supremo 11/2022, también hay una definición de intangible. Es aquella condición que regulada de los bienes inmuebles prehispánicos, integrantes del patrimonio cultural de la nación, que consiste en conservar su integridad, ¿no? Y esta condición de intangibilidad tiene esa relación con la declaración de integridad. Lo que se busca, pues, con declarar una zona intangible es precisamente preservar ese valor que le puede conceder a un monumento el prestigio de alcanzar la lista del patrimonio mundial y ser considerado un bien cultural de valor universal excepcional. ¿Y para qué declarar la integridad? ¿Cuál es el fin? ¿No? El fin por el cual se reserva una zona arqueológica es para su investigación, evaluación, para realizar intervenciones como de emergencia, su delimitación, y en ese sentido el Ministerio de Cultura es la entidad que declara o determina la intangibilidad de un elemento cultural. Y también es la misma entidad quien puede quitar la condición de patrimonio cultural. En el mismo reglamento se señala que el patrimonio cultural es un recurso cultural frágil y no renovable, al igual que los recursos naturales, ¿no? Entonces, es por eso que el Ministerio de Cultura tiene como competencia regular la protección, la salvaguarda y también la condición de intangible, para evitar que otras entidades con otros intereses puedan quitar la intangibilidad de un monumento y como consecuencia de ello afectarlo
y al afectar un monumento, baja el valor de la integridad y por conveniente ya no puede ser considerado como un patrimonio mundial. Pero bien, ¿qué es delimitar un monumento arqueológico? Y es que la delimitación del monumento arqueológico es fundamental para la salvaguarda del patrimonio y también para la gestión de los proyectos. Entonces, la delimitación física de un monumento se realiza un trabajo en equipo, en campo y en gabinete, se integra por arqueólogos e ingenieros y se establecen los límites en base a algunos criterios dependiendo de cada sitio. La delimitación va a facilitar el control, la protección legal por parte del Ministerio de Cultura y otras autoridades, y al mismo tiempo es a partir de la delimitación que ha sido aprobada que se da la condición de intangible a un monumento arqueológico. Pero en el Ministerio Cultural trabajamos con la guía para la delimitación de la monumentación de los bienes inmuebles prehispánicos integrantes del patrimonio cultural. Es de la resolución viceministerial 15-2023, también de enero de este año, y ahí también se da una pequeña definición de lo que es delimitación, como la acción que determina la extensión y los límites de los bienes inmuebles prehispánicos, los cuales están compuestos por dos zonas, y es importante que entendamos, ¿no? La zona nuclear y el marco circundante. Ambos forman parte de la poligonal. La área nuclear, pues, es básicamente la zona donde existen las evidencias arqueológicas. Es la zona donde existe una mayor concentración de restos arqueológicos, de fragmentería, de cerámica en superficie, arquitectura, y el área circundante, el marco circundante es el espacio que va a envolver en la zona nuclear con el propósito, pues, de proteger dichas área nuclear. Es como en lo que las áreas naturales se conoce como un área de amortiguamiento, y es aquella que se encarga de limitar el uso y las actividades compatibles al interior. Y aquí es importante entender que es mayormente en la zona denominada como marco circundante donde es posible la instalación de infraestructura turística, no en el área nuclear. Ahora, para delimitar un monumento hay que seguir 5 criterios, de acuerdo a la guía de delimitación. La presencia de evidencia arqueológica, o lo que se conoce a veces como la valoración cultural, es decir, que exista sobre el terreno restos arqueológicos. La integralidad, es decir, que cuando estemos delimitando un área, no cortemos la continuidad territorial de una zona, no sectoricemos en vano. El criterio de exclusión de accidentes geográficos, ya sean márgenes de ríos, quebradas, la exclusión de bienes de dominio públicos como carreteras, todas las carreteras, las trochas son excluidas de las delimitaciones, y también la exclusión de estructuras de infraestructura modernas como asentamientos preexistentes, colegios, entre otros muchos elementos. A partir de estos es que nosotros podemos definir lo que conocemos como una poligonal. Ahora, el marco circundante, quizás esto les pueda parecer un poco complejo, pero este es el cuadro de variables e indicadores que nos permite ver cuál es el marco circundante. Y funciona de la siguiente manera, ¿no? Tenemos un sitio arqueológico que se llama Checknarapi, es básicamente todo el promontorio que vemos en la fotografía, el cual, pues, por un poco la negligencia de las comunidades, fue incendiado en un tiempo de una sequía que vivimos el año pasado. Y bueno, este sitio hace poco se le ha asignado una protección provisional, pero para ello se han seguido ciertos criterios, ¿no? Se delimita hasta dónde existen las evidencias arqueológicas, que son chulpas, recintos, y a partir de eso se va sumando ciertas variables, ¿no? En base a su ubicación. En este caso se encuentra en una cumbre, tiene un valor de 2. Las actividades alrededor, pues, son rurales, mayormente son ganadería, agricultura, y se escoge el mayor valor, que sería el 6. Ya tenemos 8. Crecimiento urbano, en este caso, es un crecimiento muy lento, no hay un crecimiento urbano, entonces 2. Entonces tenemos 10. Y luego, ¿cuál es el sustrato? El sustrato acá es tierra.
Entonces ya tenemos 18 como valor. Y la última variable, que es el recurso cultural, vamos a la tabla que tenemos con una fila de color amarillo, aspectos de recurso cultural, y tenemos que marcar cada una de estas opciones. ¿Es visitado por turistas? No. ¿Existe acceso vehicular? Sí. ¿Tiene uso continuo de prácticas ancestrales? Sí. ¿Es parte de un circuito? No. ¿Se ejecutan intervenciones arqueológicas? No. Entonces, ¿cuántas variables hemos marcado? 2, lo cual significa que es un indicador bajo y el valor es 4. Teníamos 18 más 4 son 22. Entonces, el valor es 22 y entonces vamos al cuadro de relación de valores de intensidad de actividad y distancia de protección. Y vemos que hay una escala entre 21 y 30. Entonces, como encaja esa escala, el marco circundante será 60 metros a la redonda desde donde termina cada uno de los puntos de la zona nuclear. Eso se convertirá en su marco circundante y al mismo tiempo es dicha área donde se puede realizar actividades de uso social eh, compatibles con el monumento, pero al mismo tiempo es en esta área donde se coloca la señalética que identifica el sitio arqueológico. Las señaléticas no van en la zona nuclear, sino van en el marco circundante. Entonces, así es como se delimita un sitio arqueológico, que es un tipo de área protegida, por así decirlo. Otro tipo de área protegida son evidentemente las áreas naturales protegidas. El Perú es un país ya no solo multidiverso, sino megadiverso. ¿No? Tenemos 84 de las 117 zonas de vida. Entonces, un área natural protegida es un espacio que puede ser terrestre y marino, que tiene reconocimiento y también legalmente es protegido por el Estado peruano. En el Estado peruano podemos tener dos tipos de áreas naturales. Las definitivas, que son aquellas áreas que ya tienen la condición de área natural protegida, y las zonas reservadas, que son las transitorias, que son producto de una evaluación que va a determinar que sean a futuros definidas como áreas naturales protegidas en su totalidad. Entonces, el concepto de las ANP es importante para buscar un equilibrio entre la vida humana, la biodiversidad y también el uso sostenible. Sin embargo, es importante resaltar que el Estado reconoce la necesidad de la investigación científica, la educación, el turismo y la recreación en las áreas naturales. Pero ¿por qué son importantes las áreas naturales? Porque las áreas naturales son aquellas en las que se usa mucho el concepto de usos de suelos, tipos de uso, y en ese sentido, en el Perú, de acuerdo a la ley de áreas naturales, se establecen dos tipos de uso: los usos indirecto y los usos directo. En los lugares donde hay uso indirecto son netamente destinados a la investigación científica no manipulativa, a la recreación y el turismo en zonas previamente designadas, y en estas áreas está prohibida la extracción de recursos naturales. En estas áreas son principalmente parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos como Machu Picchu. Las áreas de uso directo, por su parte, requieren también de un plan de manejo para su aprovechamiento y extracción. Es decir, se permite extraer recursos, principalmente por parte de las comunidades que viven en el entorno, y entre otros usos también cualquier actividad que se requiera tiene que ser compatible. Entonces, en el Perú tenemos estas categorías de áreas naturales. Las zonas reservadas están en estudio, son transitorias, y las definitorias son pues las áreas que hemos visto. Los parques nacionales, pues tenemos 15. Lo que podemos ver en la imagen es Los Pinchudos, el sitio arqueológico, y este es el Parque Nacional del Río Abiseo. Uno de los sitios más importantes, por ejemplo, es el Gran Pajatén. Entonces vemos que el cuadro verde es la área natural y la sombra que está a su alrededor es su área de amortiguamiento. Entonces vemos que aparte de recursos naturales, flora, fauna, clima, cultura viva asociados a estos espacios, existen evidencias de nuestro pasado remoto dentro de estas áreas, ¿no? Tenemos reservas nacionales,
tenemos 17, entre las reservas nacionales pues está la Reserva Nacional de Nazca, la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional del Lago Titicaca, la Reserva Nacional de la Chay, donde aparte de haber todo una serie de ecosistemas, tenemos pinturas rupestres. En las áreas, en la Reserva Nacional de Paracas, tenemos restos paleontológicos de hace 30 millones de años. Entonces, todas estas áreas tienen un plan de manejo, un plan de gestión, una zonificación. Los santuarios también son destinadas a la protección de hábitats específicos. Estas áreas son de uso indirecto, lo que significa que se permite la investigación y el turismo, pero en zonas específicas. Tenemos los santuarios históricos y quizás uno de los más importantes es el Santuario Histórico de Machu Picchu. Todas estas áreas cuentan con declaratorias de su condición de áreas naturales protegidas. Se caracteriza por ser espacios naturales que preservan espacios con valores naturales relevantes y que dentro de estos albergan monumentos de gran importancia histórica y nacional. Entre los santuarios históricos tenemos campos de batalla, por ejemplo. Un ratito. Vamos a ver si hay preguntas. Bien, otras áreas naturales tenemos también las reservas, las zonas reservadas que están en proceso, reservas comunales, reservas paisajísticas, cotos de caza, refugio de vida silvestre, como los de Udima, entre Lambayeque y Cajamarca, donde también existe una gran cantidad de sitios arqueológicos. Todas estas áreas están protegidas y dentro de sus zonificaciones también integran la noción del patrimonio cultural. Y ahora sí, entrando al tema de la zonificación para el uso y el manejo de las áreas, ¿qué es una zonificación? Y pues es el proceso mediante el cual se asignan los objetivos y prioridades en relación al manejo de varias zonas geográficas que están dentro de un área protegida. Entonces, en una zonificación hay que considerar todos los tipos de hábitats, tipos de climas, tipos de vegetación, fauna que existen, también el aspecto antrópico, geográfico y los aspectos culturales. Entonces, su objetivo principal de la zonificación es distribuir los diferentes tipos de uso o no uso de una manera adecuada. La zonificación implica dividir un espacio, un entorno geográfico en varias zonas y donde cada zona tiene sus propias reglas, sus propias regulaciones, y estas zonas pueden incluir áreas de uso intensivo para actividades turísticas de alto impacto, o zonas de uso extensivo para actividades de bajo impacto, y zonas intocables, intangibles, que se preservan sin acceso público debido a su fragilidad o porque se encuentran muy remotas. Todo el concepto de plan maestro o plan de manejo y maestro de patrimonio cultural o de sitios arqueológicos tiene pues su origen en los conceptos de zonificación natural y en muchas directrices que brinda la UNESCO. Entonces, la zonificación en el Perú también se encuentra descrita en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y se señala que independientemente de la categoría, es decir, sea un parque natural, un parque nacional, sea un parque histórico, sea un santuario nacional o un santuario histórico, cada área tiene que estar zonificada de acuerdo a sus necesidades y los objetivos que se tiene para cada uso. Entonces, en un área natural existen zonas de protección estricta, son áreas donde existen especies, ecosistemas únicos, raros, y que se busca mantener su ambiente original. Permite actividades únicamente relacionadas con el manejo y el monitoreo de estas especies, y excepcionalmente la investigación científica. Unas zonas silvestres son áreas con poca intervención humana y se permite investigación científica, educación y recreación, pero sin una infraestructura permanente ni el uso de vehículos motorizados. Las zonas de recuperación son zonas transitorias que requieren el manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad ambiental debido a que han sufrido daños por parte de la actividad humana. Y dentro de esta zonificación en el Perú se establecen las zonas histórico-cultural y son áreas con valor histórico y arqueológico importante.
Aquí se va a buscar integrar esta definición del patrimonio cultural y el entorno natural, básicamente estos ecosistemas generados por el hombre en tiempos prehispánicos. Y aquí obviamente se promueve la investigación, actividades educativas, uso recreativo relacionados con estos valores culturales. Entonces, estas 4 zonas se complementan con una quinta zona, que es la zona de amortiguamiento. En esta imagen podemos ver que el área de protección está un verde claro y en un verde limón tenemos su zona de amortiguamiento. Y la zona de amortiguamiento son áreas adyacentes a las áreas naturales y que requieren un tratamiento especial, y este tratamiento especial es el que define el plan maestro. El plan maestro también define la gestión de esta zona, ¿no? La propuesta de establecimiento o modificación de una zona debe ser realizada por la jefatura en coordinación, es decir, cada parque nacional o área nacional protegida en el Perú tiene un jefe o director, y son ellos quienes deben ir viendo si modifican o mantienen una determinada propuesta de zona de amortiguamiento. Además, se debe presentar una memoria descriptiva que detalle la propuesta de la zona de amortiguamiento, un mapa donde debe presentarse en formato shapefile para incorporar en la base que tiene el SENAR. Ahora bien, hablemos un poco de las políticas de plan de manejo. ¿Y qué es un plan de manejo? Y aquí es un poco confuso, porque a lo largo de una revisión bibliográfica que podríamos realizar, vamos a encontrar que a veces es plan maestro, a veces es plan de manejo, o a veces es plan de manejo y maestro, y es un término que depende mucho del especialista, ¿no? El plan de manejo, en términos generales, es un documento estratégico que va a establecer los objetivos, las metas, las estrategias, para gestionar de una manera más efectiva y sostenible recursos naturales dentro de un área protegida, mientras que los planes maestros, por su parte, no solo se refieren a áreas naturales o zonas arqueológicas, sino que se pueden realizar en diversas áreas como la ingeniería, el ordenamiento territorial, entre muchos otros elementos. Pero el objetivo primordial de un plan de manejo es definir, como les dije, estos objetivos y la meta que queremos alcanzar. Y cuáles serán las acciones y las medidas específicas que vamos a implementar para alcanzar nuestra meta, nuestra visión de lo que queremos lograr en 15 años, en 30 años. En el caso de las áreas naturales, se trata de proyectar a 30 años el plan de manejo. El plan de manejo establece el esquema de zonificación que delimita y define los diferentes usos y niveles de protección que vamos a darle. El plan de manejo también establece estrategias, programas y actividades que se van a desarrollar dentro de la línea de seguir los objetivos que vamos a establecer. Ahora, ¿es igual el plan de manejo o un plan maestro? Por ejemplo, en la imagen encontramos un plan de manejo del Santuario Arqueológico de Pachacamac y abajo encontramos un plan maestro para la conservación del complejo arqueológico de Chan Chan. Entonces, son conceptos que se usan a veces de una manera similar, o a veces se integran dentro del plan de manejo. A veces se considera un plan maestro como un plan que se hace a largo plazo. El plan estratégico se hace a un mediano plazo y el plan operativo se hace a un corto plazo, pero ambos integran lo que podríamos llamar un plan de manejo. Y aunque hay similitudes entre un plan de manejo y un plan maestro, en que ambos son documentos estratégicos de planificación, mientras que un plan de manejo se centra en la gestión y la conservación de recursos naturales, un plan maestro puede abarcar más aspectos relacionados obviamente a diversos proyectos y también en plazos distintos, ¿no? A largo plazo y en referente a áreas específicas.
¿Qué es un plan de manejo turístico? No es un documento estratégico, y esto se relaciona un poco más con lo que se conoce como el ecoturismo. Ya cuando hablamos de ecoturismo, por el aprovechamiento pues preciso de estos recursos naturales, hay que gestionarlos de una manera adecuada. Entonces, es un documento que establece las directrices y acciones para gestionar de una manera adecuada y sostenible el turismo en un área protegida o en un sitio turístico. El objetivo de un plan es, pues, minimizar el impacto negativo de las actividades que vamos a desarrollar dentro de un contexto de un área protegida. Porque partimos de la idea que el turismo no siempre es bueno. Cuando no se enfoca de alguna manera adecuada, pues el turismo se convierte en un peligro para la salvaguarda de los recursos naturales, el medio ambiente y el patrimonio arqueológico. El turismo puede generar degradación ambiental, distorsiones económicas, aumento del control, experiencia de visitantes degradada, inestabilidad de la industria y distorsiones culturales en relación a las comunidades que viven alrededor de un sitio arqueológico o de un recurso natural. La estructura de un plan de manejo se compone de metas. Las metas a su vez definen estrategias, y las estrategias cada una tienen objetivos y cada actividad se desarrolla en base a los objetivos. ¿Cuánto tiempo puede tomar un plan de manejo, elaborarlo? Pues depende mucho de la cantidad de personal con el que se cuente, va a depender también del financiamiento, va a depender también de la complejidad de una determinada comunidad y cuál es su relación en torno al monumento, y también en base al tipo de uso social que queremos desarrollar en un área. Y la forma de conseguir financiamiento pues puede ser internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, algunas entidades estatales. Quien debe desarrollar un plan de maestro es un equipo multidisciplinario, compuestos por especialistas en turismo, arqueólogos, ingenieros, biólogos, comunidades, entidades estatales, gobiernos locales y gobiernos regionales. Todos deben trabajar en concertación para desarrollar un adecuado plan de manejo. ¿Cuáles son los requisitos previos? Es decir, ¿qué debemos tener ya asegurado para elaborar un plan de manejo? Primero, hay que evaluar si ya existe un plan previo. Si ya existe un plan previo, lo que se hace es una actualización del plan. Si no existe, hay que formularlo. ¿Bien? Pero antes de formular un plan de manejo específico, se desarrolla primero un plan general. Después viene el compromiso del personal que está a cargo, que generalmente nace de las jefaturas de estas áreas naturales, el apoyo financiero y la evaluación de una conveniencia del turismo. Es decir, antes de desarrollar el plan, se tiene que evaluar si esta actividad es apropiada o no dentro de un área protegida. Y hay que recordar que no debe darse el mismo caso que se da en el patrimonio arqueológico. Cuando decimos que el problema del turismo cultural es que el patrimonio cultural no es el fin, sino es el medio para lograr algo. Y en este caso, tanto el entorno natural como el entorno cultural deben ser el fin en sí mismo. Debe ser en que nos estemos concentrando para un mejor desarrollo del turismo de una forma sostenible en el tiempo. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre cómo elaborar un plan de manejo? Que el área protegida no debe ser vista como una isla, de una manera aislada, sino debe ser parte integral del desarrollo regional y nacional. La participación de diversos actores, como las comunidades, los operadores turísticos, la industria turística, los gobiernos, son esencial para tener una idea y un diagnóstico claro. Se debe realizar un análisis de los recursos culturales, naturales, formas como se desarrolla el turismo, si las áreas están protegidas o no están protegidas. Es importante que se establezcan desde el principio metas claras y realistas, que se apliquen modelos que sean viables en el territorio nacional. La capacidad de carga debe estar siempre considerada
en los planes de manejo. Se deben incluir medidas para mitigar y adaptarse también a los cambios climáticos. La educación ambiental y cultural y de la sensibilización son componentes esenciales dentro del plan de manejo y evidentemente la sostenibilidad económica debe estar garantizada, es decir, que parte de los recursos sirvan para autofinanciar el mantenimiento de estas áreas naturales. Sí, Ángelo, como se mencionó en un principio, el plan de maestro se relaciona principalmente a la Declaratoria de Patrimonio Mundial como de valor universal excepcional. Pasos para el proceso de planificación. Y podemos encontrar diversos documentos de trabajo, pero aquí están como los pasos que debemos de seguir, ¿no? La planificación y la evaluación previa, ¿no? Es importante identificar cuáles son las amenazas. En el caso ya cuando se hace el diagnóstico, se sabe con precisión cuáles son las amenazas, se analiza la potencialidad de los recursos naturales y culturales, cómo se está llevando a cabo el turismo, si están identificados los restos arqueológicos o sitios históricos, si se ha identificado que hay especies raras o exóticas cuyo hábitat debe ser protegido. Luego se analizan los datos y se hace la preparación del plan de manejo, la propuesta, donde ya se identifica el tipo de actividades, la zonificación, se asignan también de quiénes son responsabilidades ciertas actividades, que es importante. Muchas veces planificamos actividades, pero no consideramos responsabilidades. Entonces, en ese sentido, tienen que ir ambas de la mano. Y la implementación, pues, es el conjunto de estrategias y actividades que están orientadas a poner en marcha un plan de manejo. Esto puede involucrar la construcción de infraestructura turística o de interpretación cultural, capacitación al personal, entre muchas otras acciones. Finalmente, siempre es bueno este monitoreo y seguimiento a través de la medición del éxito de nuestros planes de manejo y ir constantemente dispuestos a dar ciertas modificaciones en este plan de maestro dependiendo de las circunstancias que se estén dando. Por eso es importante tener una visión estratégica que nos permita anticiparnos a cualquier problemática que pueda surgir al momento de administrar o gestionar un área natural o un sitio arqueológico. Pero ya hablando en el campo específico del plan de manejo y su preparación, el plan de manejo tiene una etapa formuladora en donde se debe definir una visión a largo plazo, los objetivos que expresan el cambio, porque recordemos que una visión es hacia donde queremos llegar o cómo nos vemos en 20 años. Entonces, ¿cómo vemos esta área intangible, esta zona intangible en 20 años? Y luego los objetivos van a estar basados precisamente en qué se debe lograr o qué directrices debemos seguir para alcanzar esta visión. Y las estrategias van a establecer los límites de acción sobre los cuales vamos a transitar para llegar a la visión. Y para eso requerimos que se establezcan compromisos de todos los actores participantes, de todos los miembros de la sociedad. Tienen que comprometerse con este objetivo, con esta visión. Y luego, cuando ya tenemos definido bien estos aspectos, se establece una zonificación, de la zonificación interna, y luego ya partimos a la zona de amortiguamiento. Luego se pasa a la etapa probatoria, donde ya se define un primer plan maestro preliminar y se define el plan maestro como tal. Los objetivos tienen que seguir estos... hoy en día se habla mucho de los objetivos SMART o inteligentes, ¿no? Y en este caso, nuestros objetivos tienen que estar orientados a generar impactos, a minimizar las amenazas que afectan un proyecto, tienen que ser medibles, tienen que ser limitados en el tiempo. Yo no puedo poner objetivos que no tienen un límite de plazo porque jamás voy a poder, poder establecer una fecha que me permita medir resultados. Y también estos objetivos tienen que ser cuantitativos, de forma que yo pueda medirlos y evaluar si se están o no cumpliendo. Al mismo tiempo tienen que ser específicos.
debo decir exactamente qué es lo que yo quiero lograr en un determinado proyecto. Y finalmente tienen que ser prácticos, realizables y apropiados en el contexto de un sitio. Es decir, yo no puedo pretender venir con un objetivo copiado de un plan de manejo maestro de otro país y aplicarlo a un contexto peruano sin un previo análisis. Entonces, o yo no puedo tratar de hacer objetivos muy complejos que son inviables en la realidad. Entonces tengo que ser objetivos muy simples, muy prácticos y sencillos. Luego tenemos las actividades y hay criterios para desarrollar estas actividades. Obviamente vinculadas a los objetivos, estas actividades deben estar orientadas al proceso de describir las acciones que se llevarán a cabo. Deben ser factibles y adecuadas. Deben cumplir criterios de vínculos, deben estar siempre vinculadas a los objetivos, deben ser focales, que a diferencia de los objetivos deben estar orientadas a generar un impacto. Es decir, que las actividades deben estar claramente orientadas. Mientras que la factibilidad hablamos de esa practicidad y adecuación que son importantes, que nos acondicionemos a las condiciones locales o regionales donde queramos impactar con un plan de manejo. Pero bien, ya llegando digamos, al tema principal, que es un plan de manejo de monumentos arqueológicos. Pues es una herramienta, y eso es lo importante, debemos ver al plan de manejo como una herramienta, que nos va a permitir comprender el estado actual de un monumento arqueológico, cuáles son sus potencialidades, sus amenazas, cuáles son sus rasgos característicos únicos que le asignan un valor universal excepcional y al mismo tiempo cuáles serán las acciones técnicas, operativas y de infraestructura que van a garantizar la preservación y su ordenamiento en el tiempo y en el espacio. Entonces tenemos una gran serie de plan de maestros para la conservación y el manejo, plan de manejo de Chavín de Huántar y plan maestro del santuario histórico de Machu Picchu. Y tenemos un plan maestro, por ejemplo, del santuario de Pachacamac, entre muchos elementos que su característica es estar asociados, pues, a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y vamos a pasar un poco al tema de las políticas del plan de manejo. Y en ese sentido, las políticas son la línea a seguir, la guía en las acciones que se empiezan a desarrollar. Son como las columnas de una estructura. Entonces, las políticas van a establecer el enfoque que se seguirá y cómo es que queremos alcanzar nuestros objetivos y metas. Entonces, generalmente los planes de manejo se usan las siguientes políticas. Primero, una de las políticas, y quizás la primordial, porque con esa damos contenido y valor al patrimonio, es la investigación arqueológica. Entonces, con la investigación arqueológica vamos a fortalecer un poco el conocimiento que se tiene, el valor del sitio. Vamos a promover también que cada día, dentro de los planes de manejo, se usen nuevas metodologías. Aquí viene un poco la arqueometría, tanto para la investigación como para su conservación. Y también su puesta en valor, ¿no? Podemos usar uso de las tecnologías digitales, los escaneos 3D, la impresión 3D como una forma de llegar a las poblaciones más jóvenes y tratar de interiorizar el patrimonio en la vida de las siguientes generaciones. Entonces, debe haber ese sentido en el uso de la investigación arqueológica. La conservación es otra columna o política del plan de manejo. La intervención mínima debe ser la directiva más clara en lo que se refiere a conservación, siguiendo mucho las cartas o las normativas de la autenticidad, como el documento de Nara, y también respetando el contexto cultural y el contexto paisajístico de un monumento arqueológico. Se debe priorizar las acciones preventivas y de emergencia frente a ya actividades de conservación como tal. Es decir, esto se liga a estas primeras características que es la mínima intervención. Se debe realizar evaluaciones constantes del impacto ambiental, del entorno y de la zona de amortiguamiento
y establecer protocolos de monitoreo y mantenimiento de los componentes. Otra política del plan de maestro es el uso social. Se debe fomentar el diálogo y la colaboración entre la comunidad, es decir, los programas de participación ciudadana que tienen como objetivos generar revaloración en el patrimonio, pero al mismo tiempo una apropiación positiva de él. Se debe promover la educación formal y no formal, que tuvimos la oportunidad de tratar en la primera sesión que tuvieron conmigo, que es importante para la valoración y la salvaguarda del patrimonio cultural. Se debe impulsar la apreciación del patrimonio cultural y del valor universal excepcional que tienen estos sitios, y se debe planificar un turismo sostenible que aproveche de una manera responsable los recursos que nos brinda un monumento arqueológico, pero sin afectar su integridad, su autenticidad y su valoración cultural. Finalmente, la última política en un plan de maestro, y que se va inmersa siempre dentro de un plan de manejo, es pues la política de gestión y administración. La política que se siga en el torno de la administración debe ser mucho más amplia que ver el monumento como una forma aislada, sino debe verse su entorno, su territorio donde se desenvuelve. Al mismo tiempo, estas políticas deben estar orientadas a cumplir con los tratados internacionales relacionados con el patrimonio mundial de la UNESCO, fomentar la participación de la sociedad civil, el sector público y privada en su gestión por medio de voluntariados, y también por medio de dar defensa. Ahí es donde se articula la gestión del monumento, el marco político y planes de desarrollo. Es decir, detener las invasiones, detener la destrucción del patrimonio debe ser una política importante dentro de un plan de maestro, porque de esa forma garantizamos la integridad del monumento en sí mismo. Bien, los principios rectores del plan de manejo es pues los fundamentos que guían también. Entonces se debe buscar promover la investigación científica, se debe desarrollar y regular la conservación, siempre pensando en autenticidad, integridad, entorno paisajístico, todo es parte de un todo, y ya no el elemento cultural tiene valor en sí mismo, sino en relación a lo que lo rodea, en relación a los que lo crearon y en relación a los que hoy en día en el presente le transmiten un significado y un valor. Se debe promover el respeto y preservación, se debe buscar establecer diálogos y sinergias entre las comunidades, se debe fomentar el desarrollo racional urbano, es decir, integrar estos planes de manejo de patrimonio cultural dentro de los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos locales, municipalidades, distritales y provinciales, para que ellos consideren ya el concepto del proteger y salvaguardar el patrimonio cultural como un recurso de gran importancia que podemos disfrutar en el presente, pero que es importante que preservemos para el futuro. Tenemos otro principio rector del plan de maestros, son los recursos económicos que se generen, deben ser utilizados prioritariamente en su manejo. Y me ha pasado en algunos ejemplos de manejo que he conocido, en donde se ha encargado a algunas comunidades que una vez que vienen los ingresos jamás lo revierten en el monumento se está cayendo y la comunidad se está comprando locales, camionetas, y es que se constituye el patrimonio cultural en un medio más que un fin en sí mismo. Como consecuencia de no aplicar un plan de manejo sostenible y responsable, pues la consecuencia es la destrucción del patrimonio. Dentro del plan de manejo de sitios arqueológicos existe una zonificación distinta, pero un poco con conceptos un poco tomados de las áreas de protección natural, ¿no? Un área, una zonificación de un sitio arqueológico se da principalmente dentro de su área intangible, que es la poligonal, que sabemos que se compone de un área nuclear, se compone también de un marco circundante. Entonces, básicamente todas estas otras zonificaciones se dan alrededor del marco circundante. No hay que confundir el área de amortiguamiento con el marco circundante.
El marco circundante generalmente son áreas donde no existen evidencias arqueológicas y que podrían ser usadas para la instalación y acondicionamiento de la infraestructura turística o centros de interpretación o museos vinculados al uso compatible del monumento. Adicionalmente a ello vamos a tener el área de amortiguamiento, ¿no? Entre un monumento arqueológico tenemos la zona de uso intensivo, las de uso restringido, la de uso extensivo, la zona de uso especial y la zona de amortiguamiento. Pero todas ellas parten del área global, que es pues el contexto de donde se encuentra el área intangible del monumento. Asimismo, se suma a su entorno inmediato. Eso es básicamente. Es decir, zona nuclear, marco circundante y zona de amortiguamiento. En el patrimonio Capagñán también tiene algo parecido, ¿no? Tenemos las famosas AMP, que son las áreas de máxima protección, que es donde se encuentra el camino, y la rodea un área de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que el Capagñán es parte, en algunas secciones, del patrimonio mundial. Y por eso maneja una delimitación distinta a la que maneja el resto de los sitios. Es decir, que un sitio arqueológico de valor significativo o relevante, porque los sitios arqueológicos en el Perú son significativos, relevantes y excepcionales. En los sitios que son significativos y relevantes, pues tenemos esa definición única de zona nuclear y marcos circundantes. Y en los sitios que tienen características excepcionales, que tienen la cualidad de ser considerados de un valor universal excepcional por la UNESCO y por la humanidad, tienen la cualidad de tener zona nuclear o varias zonas nucleares, un marco circundante y un área de amortiguamiento. La poligonal como tal se define por el área nuclear y el marco circundante y tiene su propia delimitación y aprobación a expediente, pero también se podría dar resoluciones únicamente para determinar el área de amortiguamiento. Las zonas de uso intensivo son estas áreas que están dentro del sitio arqueológico y que donde se evidencia estructuras monumentales que han sido puestas en valor para el turismo. Uno puede ir a Seyustani, y en Seyustani puede existir cientos de chulpas, pero únicamente unas 10 están puestas en valor y las 10 forman parte del circuito. Entonces, esa sería la zona de uso intensivo. ¿No? Tenemos una infraestructura administrativa, vigilancia, boletería, podemos tener estacionamientos, miradores, entre muchos otros elementos. Entonces, esta zona recibe el mayor foco de atracción turística y es necesario que se gestione adecuadamente para minimizar los impactos negativos en las otras áreas de los sitios arqueológicos. Las zonas de uso restringido. Estas zonas de uso restringidos son destinadas a la investigación y la conservación. Aquellos que han ido a Huacas de Moche saben que hay áreas que están expuestas al turista, pero hay áreas como la zona nuclear, la área urbana Moche y la Huaca del Sol, que como tal, pues no están expuestas al turismo y están destinadas a la investigación y conservación. Entonces, estas áreas contienen también arquitectura monumental que está en proceso de estudio y de preservación. Y lo que se busca aquí es limitar su acceso para preservarla, porque obviamente son frágiles y albergan un valor cultural. Las zonas de uso extensivo son áreas más amplias, que contienen estructuras de menor tamaño, digamos que no son, si fueran bienes muebles diríamos, no son museables, en este caso no son turistiables, por así decirlo, porque son una arquitectura que no pues tiene un carácter excepcional o rasgos característicos, no cuenta con estructuras prominentes, de repente todo está en superficie, es como cuando voy a un sitio arqueológico, les digo a los chicos, este es un sitio arqueológico, pero ellos no ven nada, porque imaginan que es quizás, debe haber un templo o unas terrazas como en Pucará, o debe haber chulpas como si están y no se dan cuenta que hay muchas evidencias que están bajo tierra y que el único testigo que tenemos de estas actividades humanas es
alguna escasa o regular fragmentería de cerámica, pues, pero que al mismo tiempo seamos honestos, no son muchas veces interesantes para el turista, porque el turista está esperando ver monumentalidad. Entonces esta zona va a enfrentar desafíos muy graves en relación a la expansión urbana, ¿no? Tenemos los casos en Chan por las invasiones y la expansión agrícola que se tiene alrededor del monumento. Entonces el sitio, estas áreas menores, al ser menores y quizás al no tener evidencia arqueológica de superficie, son susceptibles de ser afectadas y por lo que se requiere programas de prevención y control y monitoreo y que se haga su trabajo a aquellos que gestionan el monumento. Y tenemos zonas de uso especial, es decir, que muchas veces dentro de una poligonal de un sitio arqueológico, nosotros encontramos recursos diversos como fauna, lagos, vegetación, que tienen un valor paisajístico que puede ser manejado y preservado. Y al mismo tiempo vinculándolo con el monumento, es decir, que ellos, nuestros ancestros, convivían con estos elementos naturales y al mismo tiempo lo preservaron hasta nuestros tiempos y es también bonito poder conservar estos ecosistemas y generar esa sinergia entre nuestros espacios naturales y los espacios culturales. Es decir, que básicamente una zona de uso especial es una zona natural que se encuentra dentro de un área cultural, que es un poco opuesto al concepto de un área natural protegida, donde tenemos áreas naturales dentro de la cual podemos encontrar zonas históricas, arqueológicas. En este caso es una zona arqueológica, dentro de sus límites podemos considerar su paisaje y su entorno y la fauna que vive en él. El bosque de Poma, las zonas, la laguna alrededor de Pachacamac, entre otros muchos elementos. Finalmente tenemos la zona de amortiguamiento, ¿no? Es un área que se encuentra adyacente al sitio arqueológico, no forma parte del sitio arqueológico y es la transición entre el sitio y el entorno. Y lo que se busca con estas zonas es reducir el impacto negativo del entorno y establecer regulaciones específicas. Las zonas de amortiguamientos pueden ser consideradas a su vez o subdividirse en subzonas. Podemos tener dentro de un área de amortiguamiento, en la parte norte tenemos áreas en expansión urbana, porque hay un área urbana, entonces tenemos una zona de amortiguamiento o una subzona de amortiguamiento urbanizada, una subzona de amortiguamiento agrícola, una subzona de amortiguamiento costera, porque muchos sitios dan al mar y toda la franja de las playas son consideradas como áreas de amortiguamiento y cada una de estas zonas tiene una forma de uso particular y debe regularse en base a esta forma de uso. Finalmente, es importante considerar el concepto de las políticas y los principios rectores en los planes de manejo de los sitios de valor excepcional. Todos ellos son requeridos y necesarios para poder preservar nuestro patrimonio cultural a largo plazo. Esperamos poder disfrutar de sitios como Machu Picchu o Pachacamac en los próximos 20 años. Y mucho de eso dependerá de la responsabilidad que los gestores del patrimonio cultural, los operadores turísticos, las empresas turísticas, la comunidad en general, la sociedad civil y también las entidades públicas, cuánto destinemos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y nuestros recursos en salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Estimados participantes, ahora viene la ronda de preguntas por el audio. Pueden activar sus cámaras y recuerden ser precisos para que así los demás puedan intervenir. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Si no tuvieran ninguna pregunta, damos por finalizado la presente sesión de clase. Así también informarles a nuestros participantes que esta sesión sí está siendo grabada para efectos que el estudiante, quien se desea registrar, ya al finalizar les estaré explicando. Tenemos a la licenciada Alison. Adelante, por favor. Puede activar su audio. Profesor, muy buenas noches. Bueno, le habla de acá desde la ciudad de Cusco.
Mi pregunta es con relación a distancias, digamos, ¿cuál sería la distancia máxima o mínima en un área circundante o un área protegida, ¿eh? Es decir, los áreas de amortiguamiento? ¿Habría distancias? ¿Te podrían definir distancias? Eso sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Alison. Mira, no, a diferencia de un sitio arqueológico significativo, relevante, en donde existe el marco circundante y no existe un área de amortiguamiento, el marco circundante es claro, ¿no? En base a la actividad y a la distancia, tenemos este cuadrito que nos permite establecer una distancia que va entre 20 y 100 metros. Bien, pero en las áreas de amortiguamiento, como no son intangibles, y eso es importante que entendamos, ¿no? Un área de amortiguamiento no implica que sea intangible, significa que la actividad se va a regular de repente en el tipo de construcción, en los materiales, en la altura de las construcciones, son áreas de amortiguamiento, no son áreas intangibles, ¿no? Pero en muchos casos va a depender de lo que podamos ganar el crecimiento de las ciudades o de las áreas rurales. En el caso de Chanchan, su área de amortiguamiento no es regular en todos los lados, ¿no? Hacia el norte puede tener 1000 y hacia el este tiene 900, 800 metros, depende del contexto. Es decir, tú vas a hacer una evaluación de la vulnerabilidad del bien, qué tipo de actividad se está dando en su entorno, y en base a ello vas a establecer una área de amortiguamiento. Y es importante que entendamos que las áreas de amortiguamiento, incluso las mismas poligonales, no establecen derechos de propiedad a favor de terceros. Es decir, que no porque yo determine un área de amortiguamiento significa que yo esté expropiando o esté quitándole terrenos o la propiedad a un tercero. Excelente, maestro. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, creo que ninguna. Maestro, muchísimas gracias. Los participantes están agradeciendo por el chat. Han estado muy atentos, sabiendo que también ya cerramos nuestras capacitaciones en turismo el día miércoles. Y justo vamos a tener el honor, bueno, aunque lamentablemente yo no voy a estar, pero sé que mi colega Guido Chati va a estar cerrando las exposiciones de este diplomado. Maestro, cuídese, que Dios le bendiga, pasen un excelente inicio de semana y ya nos estamos viendo el día miércoles.